Capítulo 1. Una habitación lo suficientemente amplia como para albergar cómodamente a decenas de personas. Las paredes y el suelo estaban decorados con mármol y oro, mientras que los muebles y la cama revelaban la habilidad de un artesano. El muchacho que se incorporó de la cama con colcha bordada con hilos de oro se sujetó la cabeza palpitante. Esto es una locura. Para alguien que hasta ayer era una persona moderna sentada frente a una computadora, este escenario era difícil de asimilar. Tanto el haber entrado en el cuerpo de un niño pequeño que ni siquiera había llegado a la pubertad, como el despertar en un palacio que solo podría verse en un viaje a Europa. Sin embargo, el mayor problema era que este escenario no le resultaba extraño. Después de todo, era un paisaje que había visto más de cientos de veces a través del monitor hasta ayer. ¿Por qué tenía que ser dentro de este juego? Sultán, gobierna el mundo, ese era el título del juego. Como su nombre indica, se trataba de un juego en el que te convertías en sultán del Imperio Otomano y gobernabas el mundo como un monarca conquistador. Pero solo si podías ascender al trono de sultán. Este juego desquiciado hacía difícil incluso el comienzo oficial: convertirse en sultán. El protagonista, sin importar la época, siempre tenía los derechos de sucesión en el fondo, y tenía que sobrevivir a numerosos asesinatos y conspiraciones. Su vida era tan frágil que incluso si moría, su padre, el sultán, simplemente diría murió antes de lo esperado y seguiría adelante. Como resultado, el nivel de dificultad era absurdo. ¿Cómo es posible que ningún jugador, incluso entre los mejores, haya logrado convertirse en sultán? Youtubers y streamers de todo el mundo se habían abalanzado sobre el juego para ganar visualizaciones y fama, pero sin éxito. Él mismo era un jugador dedicado con más de 400 intentos. Ojalá esto fuera solo un sueño extraño debido a mi adicción a los juegos. Pero para ser un sueño, los recuerdos del dueño del cuerpo, implantados junto con un dolor intenso, eran demasiado vívidos. Hay límites a lo que la imaginación puede llenar. Una vez que los caracteres árabes, como gusanos retorciéndose, quedaron grabados en su mente, la posibilidad de que fuera un simple sueño quedó descartada. Mientras se sujetaba la cabeza debido a los recuerdos mezclados, escuchó un golpe en la puerta. «Príncipe Yusuf, ¿habéis tosido? Entra». Aunque su voz, que aún no había pasado por la pubertad, sonaba bastante extraña, logró emitir un tono autoritario de manera natural. Para el dueño del cuerpo, este lugar era su hogar, pero para él era una pesadilla. No podía mostrar ni la más mínima debilidad, incluso ante una sirvienta. La sirvienta entró cuidadosamente, con una pequeña bandeja en las manos. ¿Qué es eso? Es medicina, mi señor. ¿Medicina? Yusuf inclinó la cabeza momentáneamente confundido, pero pronto frunció el ceño al recordar. Como era un recuerdo reciente, no fue difícil encontrarlo entre las memorias implantadas. Maldición, una circuncisión. Era una circuncisión realizada por motivos religiosos. Con razón le dolía. No era como un niño que fuera a hacerse una circuncisión engañado por pollo frito. Le habían realizado una circuncisión sin anestesia después de organizar un gran festival. Pensándolo bien, al menos se había librado de pasar por una segunda circuncisión. ¿Príncipe? Como se había quedado pensando demasiado tiempo, la sirvienta lo llamó de nuevo. Yusuf miró brevemente la medicina similar a un remedio herbal en la bandeja y dijo con firmeza: «No necesito medicina. Aunque pueda ser amarga, debe tomarla por su salud». Aunque no conociera el exterior, había comido suficiente como para no hacer berrinches por una medicina amarga. Como le indicaba el pequeño icono que aparecía bajo su visión cuando cerraba los ojos, si este era realmente el interior del juego, incluso debía tener cuidado al beber agua fría. Con estadísticas que mostraban que el 95% de los principiantes morían en las etapas iniciales y el 60% abandonaba el juego justo después, obviamente no tenía intención de tomar esa medicina sospechosa. «Conozco mi cuerpo mejor que nadie. Dije que no la necesito. Como ordenéis». Mientras observaba a la sirvienta retirarse, apareció una ventana semitransparente ante sus ojos. Envenenamiento evitado, +2. Así que empezaban con sus artimañas desde el principio. Ni siquiera podía alegrarse de que su elección fuera la correcta.
Si hubiera tomado esa medicina, habría muerto como niño uno debido a complicaciones por una circuncisión antihigiénica, y ni una sola letra de su nombre habría quedado en los libros de historia. Alborotar ahora para encontrar al culpable del intento de envenenamiento solo acortaría su ya precaria vida. Yusuf se dio unas palmadas en las mejillas. No es momento de perder la concentración. No tenía tiempo para negar la realidad llorando y preguntándose por qué estaba en esta situación, como en las novelas. Todos esos personajes eran engañosos. Solo podían permitirse ese tipo de preocupaciones porque tenían tiempo. Para alguien que acababa de sobrevivir a la muerte, adaptarse a la realidad era más urgente que entrar en un ataúd. En lugar de romperse la cabeza pensando en cómo había entrado en el juego o cómo volver, necesitaba hacer algo productivo. Si no quieres morir ahora mismo, debes entender primero la época actual. En términos de sucesión sultánica, el Imperio Otomano podía dividirse en dos períodos principales. La era de supervivencia del más apto y la era de la sucesión por antigüedad. Los turcos, raíces del sultán, eran nómadas originarios de los Turk, y para ellos la supervivencia del más fuerte era una cultura natural. En esta época, un príncipe solo tenía dos opciones: suceder o morir. Más tarde, con una ley llamada Kanuname, la ley del fratricidio se legalizó, permitiendo al sultán incluso matar a sus primos. ¿Y la era de la sucesión por antigüedad era pacífica? No, tampoco lo era. Sus raíces no cambiaban. Afortunadamente, en esa época, los miembros masculinos de la familia real que no llegaban a ser sultanes podían al menos conservar sus vidas. Sin embargo, tenían que vivir como tontos encerrados en lo que en turco se llamaba kafes, que significa jaula. Como sugiere su sobrenombre de prisión dorada, podían estar con mujeres e incluso tener relaciones sexuales siempre que no tuvieran hijos, y también podían comer, pero no podía ser feliz viviendo forzadamente toda la vida encerrado en una habitación. Maldita sea, aún así la jaula es mejor. En ambos casos la vida era frágil, y si el sultán lo decidía, uno se encontraría inmediatamente con Alá, pero las posibilidades de sobrevivir eran mayores en el segundo escenario. Con suerte, podría terminar como Mustafa I, quien ascendió al trono gracias a su enfermedad mental. Después de escudriñar en sus recuerdos, descubrió que había tenido muy mala suerte. Así que resulta que el sultán actual es Bayezid II. Quizás el nombre no significaba mucho, pero el sultán anterior había sido Mehmed II. Era el responsable de conquistar Constantinopla y destruir el Imperio Romano Oriental, y fue quien creó la ley del fratricidio, afirmando que por el bien del orden mundial, es apropiado matar a los hermanos. ¿Y qué significaba esto? Que la ley del fratricidio estaba en plena vigencia. Vaya suerte la mía. Pero sorprendentemente, lo peor no era eso. Bayezid II nació en 1447, y Yusuf, que no existía en la historia original, nació en 1489, siendo un hijo tardío. En la historia original, antes de 1509, cuando el sultán comenzó a quejarse de sus achaques debido a un gran terremoto, 4 príncipes habían sobrevivido, y actualmente, de los 8 hijos, 7 seguían vivos. Incluyéndolo a él, que había aparecido de la nada, eran 8, lo que significaba que tendría que librar una sangrienta batalla con hermanos que podrían ser sus padres. ¿Cómo puede un niño de 11 años convertirse en sultán en estas circunstancias? No, debo pensar positivamente. Una mentalidad positiva era esencial para jugar más de 400 partidas a un juego sin esperanza ni sueños. En esta época, no solo en Asia Oriental sino también en Asia Occidental, se contaba la edad considerando el año de nacimiento como el primer año. Dado que ahora tenía 11 años, era 1499, casi el final del siglo XV, y Bayezid II murió en 1512. Aún quedaban 13 años, y había tiempo suficiente para destacar antes de que el sultán actual comenzara a debilitarse. Mantener el hilo de la vida hasta entonces es el mayor desafío, pero al menos tengo tiempo suficiente. Para desplazar a hermanos ya establecidos y convertirse en sultán, necesitaría logros abrumadores, pero habría suficientes oportunidades para intentarlo. Yusuf se levantó de la cama. Tocó sus extremidades con sus pequeñas manos y movió ligeramente su cuerpo. Excepto por el dolor de la circuncisión, sus extremidades estaban bien como recordaba, y aunque la visión reducida por ser un niño de 11 años resultaba molesta, no era un problema grave. Ahora lo siguiente es
Los iconos parpadeantes que aparecían cuando cerraba los ojos. Era la interfaz familiar del juego. Afortunadamente, solo necesitaba pensar para presionar los iconos, y aparecieron 3 ventanas. Talento, características, tienda. Los 3 eran sistemas del juego. Las características solo podían obtenerse acumulando puntos en la tienda, pero con solo 2 puntos no podía comprar ni siquiera la primera característica. Además, incluso las características tenían límites claros, ya que era un juego histórico, no uno de fantasía. Al final, lo más importante para un jugador era el talento. Nombre: Ezade Yusuf. Físico: 3. Inteligencia: 3. Encanto: 3. Suerte: 3. Puntos de habilidad restantes: 10. En cualquier época y lugar, la forma más fácil y precisa de conocer el estatus de alguien es distinguirlo por el nombre que se usa al presentarse. Si hubiera apellidos, con solo escuchar el nombre se sabría a qué familia pertenece, pero el Imperio Otomano era un país sin apellidos. Un problema mayor era que los nombres usados en el mundo islámico eran muy limitados. Existe un proverbio árabe que dice: si llamas a Abdullah en Bagdad, 1000 Abdullahs responderán, y exagerando un poco más, los Muhammads serían casi la mitad. Al final, la solución que encontraron las personas importantes fue añadir títulos a los nombres, y Ezade seguía una lógica similar, significando príncipe. En fin, distribuir correctamente los puntos de habilidad era extremadamente importante. Los valores de talento raramente cambian. El destino del personaje cambiaba drásticamente según qué habilidad se aumentaba y cuánto. Desde el nivel promedio de 3, se podía aumentar hasta un máximo de 10, y cada talento tenía claras ventajas y desventajas. Primero, con un físico de 10, se consideraba un talento a nivel de Lubu. Con habilidades marciales tan sobresalientes, era fácil ganarse el favor de los genízaros, la infantería de élite del imperio, o de los sipaí, la caballería principal. La fuerza militar era esencial, ya que no se obtenía el trono de sultán por sorteo. ¿Pero de qué época es Lubu? Lubu fue venerado como guerrero hace 1300 años. Los genízaros ya usaban armas de fuego como equipamiento estándar desde hace medio siglo. Específicamente, más que rifles, eran pequeños cañones de mano, pero la era en que uno podía dominar solo como Lubu o incluso su abuelo había pasado. Aún así, ganarse el favor de los grupos militares era una buena habilidad. Lo siguiente era la inteligencia. Con un 10 en inteligencia, uno sería como Zhuge caído en el Imperio Otomano. Honestamente, como nunca había vivido de manera inteligente, no sabía cómo se aplicaría en la realidad, pero en el juego, uno podía manejar bien los asuntos internos y formular buenas tácticas. Con alta inteligencia, era más fácil ganarse el favor del Gran Visir y otros funcionarios. En cuanto al encanto, este no sirve. El encanto, por supuesto, era una buena habilidad. Con un 10, un hombre sería como Liu Bei y una mujer como Casanova. Como el flautista, podría atraer a multitudes y recrear el fascismo siglos antes de su tiempo, pero perfecto para morir apuñalado en la calle. Sería apuñalado en el estómago por una mujer gritando: si este amor no puede ser, lo destruiré. O por un hombre exigiendo: devuélveme a mi esposa. Esto no era una posibilidad, sino una certeza. Como una persona muere si es apuñalada una vez, aunque evite 100, los jugadores de todo el mundo llegaban a finales similares. Por último estaba la suerte, que hacía que la vida de un personaje con tan mala fortuna que podría romperse la nariz al caerse de espaldas, fuera más resistente. Las flechas fallaban cuando uno bajaba la cabeza para toser, o accidentalmente se derramaba el plato con veneno. Había muchos casos de supervivencia por pura suerte. Ahora tengo que elegir entre estas 4 habilidades. Distribuir los puntos de manera uniforme solo resultaría en un personaje mediocre, así que la respuesta era concentrarse en una sola habilidad, y afortunadamente, los jugadores de todo el mundo habían llegado a una conclusión con su inteligencia colectiva. Yusuf aumentó audazmente su habilidad, concentrándose en la suerte. Después de asignar todos los puntos, había algo que debía hacer. Señora Suerte, permítame vivir aunque sea un día más. Después de suplicar fervientemente, Yusuf se armó de valor. Lo único que quedaba por hacer era pasar de ser un príncipe con vida efímera a convertirse en sultán. Este es el árbol genealógico. Capítulo 2.
Casi me envenenan desde el principio, pero eso no significa que rechazara el desayuno. Las comidas de palacio se preparan 2 veces al día, por la mañana y por la noche, en la cocina de palacio, produciendo raciones para 20,000 personas. Como la comida del sultán también se prepara aquí, poner veneno en la comida es una idea extremadamente peligrosa. Si intentan eliminar a un heredero que ni siquiera representa una amenaza, podrían terminar viendo morir a miles de personas. Si tuvieran tan mala suerte de ser descubiertos, sería como quemar una casa entera por matar una chinche, así que era poco probable que jugaran sucio con la comida. Estrangularme mientras dormía sería una opción más realista. Después de todo, el segundo hermano mayor de Mehmed II murió estrangulado mientras dormía. De cualquier forma, Mehmed II, ese hombre es el problema. Aunque sea mi abuelo, ¿qué importa? Era prácticamente mi enemigo. Comencé a comer pensando que un fantasma bien alimentado tendrá mejor apariencia, pero no por nada era un imperio. No servían toda la comida a la vez como un banquete, sino que llegaba un plato a la vez como en un menú degustación. Los platos, principalmente de cordero, eran lo suficientemente sabrosos como para cautivar incluso el paladar moderno acostumbrado a los condimentos. No era una broma aquello de que si alimentabas al sultán con la misma comida, perderías la cabeza. Por supuesto, no pude expresarlo en voz alta porque había una sirvienta atendiendo la comida. Después de comer hasta quedar satisfecho, salí de mi residencia en forma de pequeño palacio y llegué a un palacio mucho más grande que donde había estado. Aunque podría morir mañana, mi noble estatus de príncipe me permitía entrar al corazón del imperio donde se encontraba el sultán, si así lo deseaba. Sin embargo, había un lugar al que ni siquiera un príncipe podía entrar. Porque es el harén, la fantasía de todo hombre y zona prohibida para los varones. El harén se refiere a las habitaciones de las esposas en el Islam, y el nombre oficial del harén del sultán es harem Humayun, harén imperial. En el futuro estaría ubicado junto a los aposentos del rey y se consideraría una de las fuentes de la caída del país, pero ahora existía como un palacio separado. Aunque era un lugar prohibido para los hombres, los jóvenes príncipes vivían en el harén, así que Yusuf tenía recuerdos de haber vivido allí. En el harén residían cientos de mujeres de diversas razas y edades. Había mujeres con hermoso cabello rubio y mujeres con cabello negro que parecían orientales. Aunque era varios siglos demasiado temprano para hablar de globalización, era un panorama digno del imperio que servía como puente entre Oriente y Occidente. En realidad, visto desde lejos parece romántico, pero de cerca hay pocos lugares tan siniestros como este. El harén no era un lugar lascivo y decadente donde mujeres desnudas se revolcaban con el sultán, sino una jungla femenina estremecedora por sus intrigas y reglas estrictas. Las mujeres realmente dan miedo. Aunque era solo un murmullo para sí mismo, una voz respondió. Nacido de noble sangre y decir que las mujeres dan miedo, me temo lo que otros puedan escuchar. Las palabras, aunque de reprimenda, estaban cargadas de afecto, y solo había una persona en este lugar que podría hablarle así. Al girar la cabeza, Yusuf vio a una elegante mujer de pie. Fátima Atún. Atún era un título que se otorgaba a las concubinas que habían compartido lecho con el sultán. Es decir, ella era su madre y la única persona en quien podía confiar. Aunque no confío en ella debido a sentimientos blandos como el amor maternal. Cualquiera que haya leído un libro de historia durante 5 minutos sabe cuán efímero es el amor familiar bajo el poder. Aún así, podía confiar en ella porque el destino de una concubina que pierde en la lucha por el poder era predecible. Ser expulsada para volver a casarse o sobrevivir con vida se consideraba afortunado, mientras que ser confinada o eliminada silenciosamente también era posible. Por lo tanto, la concubina encargada de criar y proteger a los hijos compartía el mismo destino que el príncipe. ¿No es cierto que sin miedo no hay precaución? No es incorrecto, pero nunca debes olvidar que siempre hay oídos escuchando. Lo tendré en cuenta. Asintiendo levemente, Fátima miró fijamente el rostro de Yusuf. Pero hoy te ves especialmente bien. Pareces más apuesto. Gracias a que invertí 3 puntos en carisma. Había colocado los puntos de habilidad restantes después de invertir en suerte para crear un 6 en carisma. También consideré la inteligencia, pero no era una situación que pudiera mejorar solo por ser un poco más inteligente.
Al final, lo mejor era apostar por la supervivencia y variables con suerte, y reunir gente con carisma. Por supuesto, no podía decirle la verdad, así que respondió con astucia. Con la apariencia que heredé, siempre he sido apuesto. Probablemente sea la comparación con mi aspecto demacrado después de la circuncisión. No parece ser solo eso, pero ciertamente luces mucho mejor ahora que con tu habitual actitud intimidada. Debo cambiar por el futuro. Palabras correctas. Siendo realistas, la lucha por la sucesión con hermanos que podrían ser sus padres era como golpear una roca con un nuevo, y una vida con los días contados que terminaría junto con el sultán, su padre. En una familia tan brutal donde incluso estrangularían a un bebé recién nacido si fuera su hermano, era imposible crecer sin conocer su situación. Debido a esto, el Yusuf de sus recuerdos tenía una personalidad débil. Aunque no sabía por qué había entrado en el juego ni cómo regresar, su personalidad difería mucho de la de aquel que no estaba dispuesto a entregar su cuello dócilmente. Su madre notó inmediatamente esta diferencia, pero aunque se alegró, no mostró señales de sospecha. Sin embargo, si hay algo bueno en tu apariencia, no debes ocultárselo a tu madre. Recibir el favor del sultán es lo más importante para nosotros, madre e hijo. Si lo descubro, se lo haré saber primero. Así que por favor deje de mirarme con sospecha. Como no era una época en que los espejos estuvieran desarrollados, ni siquiera sabía cuánto había cambiado, por lo que tuvo que soportar sudando. Después de soportar el tiempo de interrogatorio, Fátima llevó a Yusuf a un pequeño edificio cercano. No era solo una reunión entre madre e hijo, sino un horario estrictamente establecido. Hoy estudiaremos la ley tributaria. Estudiar, y encima leyes tributarias, era para soltar un grito, pero lamentablemente no podía evitarlo. Así como en Corea hay que recibir educación obligatoria al nacer, había algo que todos debían hacer sin excepción al nacer como príncipe otomano. Algún día te convertirás en Sanjak Bey y deberás conocer las leyes tributarias básicas. Ese algo era este Sanjak Bey. Sanjak se refiere a una división administrativa otomana, y Bey significa señor feudal o gobernador provincial. Traducido al coreano, sería un cargo equivalente a gobernador provincial, y todos los príncipes que alcanzaban cierta edad debían servir como Sanjak Bey para demostrar que eran dignos de convertirse en sultán. El método de demostración era típicamente otomano. Desatar una guerra civil para reclamar el trono del sultán. Seguro que cuando los hermanos se encuentren, lo primero que harán será medir el grosor del cuello del otro. No era una afirmación incorrecta, ya que cuando los hermanos que se habían convertido en Sanjak Bey se encontraran de nuevo, sería justo antes de cortarse mutuamente la cabeza. Incluso en los tiempos modernos, cuando los hermanos que crecieron juntos se demandan y hasta se matan por unos miles de dólares, ¿qué importancia tendría matar a un hermano con el que nunca se ha encontrado después de la infancia? Por supuesto, era frustrante ser el primer candidato a morir si perdía esta lucha por la herencia. Como tenía que estudiar si no quería morir, de repente le dieron ganas de hacerlo. Nuestro imperio respeta otras culturas y religiones, por lo que operamos el sistema Millet que permite el autogobierno según la religión que se profese. Los musulmanes deben servir en el ejército o pagar impuestos militares, mientras que los no musulmanes deben pagar un impuesto de protección. Además, según la religión, mientras metía en su cabeza las amplias explicaciones de Fátima con su voz mesurada, Yusuf hacía planes para el futuro. Cuando vaya como Sanjak Bey, mi madre vendrá conmigo, así que necesitaré mucha ayuda en la parte administrativa. Por muy brutal que fuera el imperio otomano, no enviarían a un adolescente como gobernador provincial sin ayuda. Naturalmente, se le asignarían asistentes, y la asistente más representativa era la madre del príncipe. Aunque Fátima era una esclava rubia por la que los otomanos enloquecían, y la mayoría de las mujeres del harén eran esclavas, los otomanos eran diferentes de los talibanes confucianos que gritaban que va a estudiar una mujer, solo debe obedecer a los hombres. Por el contrario, las mujeres del harén eran talentos que habían recibido la mejor educación de la época para criar a los herederos, y se convertían en pilares sólidos para los príncipes. Aparte de la cuota que se envía al centro, puedes usar. Madre. ¿Hay algo difícil de entender? Fátima mostró sorpresa ante el llamado de Yusuf, quien normalmente se sentaba como una estatua sin hacer preguntas. Mostrar un comportamiento tan diferente después de solo un día era ciertamente propicio para levantar sospechas.
No es momento de preocuparse por eso. Tenía que proceder con los asuntos incluso si significaba aceptar sospechas. No es que tenga una pregunta, sino que necesitamos hablar sobre mi situación, ¿no? No puedo quedarme aquí para siempre. Con estas palabras, el semblante de Fátima se ensombreció. Los Sanjak Bey generalmente eran nombrados a los 12 años, o como máximo a los 15, y después de eso, no podían regresar a menos que se convirtieran en sultanes. Esta madre lo preparará todo, así que no te preocupes. ¿No debería conocer al menos lo básico? Después de decir esto, Yusuf miró de reojo a las sirvientas y eunucos que estaban de pie alrededor. Fue un pequeño gesto, pero si no hubiera sido lo suficientemente perceptiva para notarlo, no habría podido dar a luz al heredero del sultán y protegerlo hasta ahora. Todos retírense por un momento. A la orden de Fátima, todos salieron de la habitación, y Fátima, que ahora estaba a solas con él, habló primero. Hoy me has sorprendido mucho. Habrá muchas más sorpresas en el futuro. Bien, ¿qué pensabas decirme que sorprendería tanto a tu madre? El diálogo a partir de ahora era importante para el futuro. En su opinión, ¿a qué Sanjak cree que seré asignado? Eso dependerá de la voluntad del sultán. Aunque dejó la frase sin terminar, era poco probable que fuera asignado a un buen lugar. Como el sultán consideraba a su primogénito Ahmed como su sucesor, no había razón para darle un buen puesto a Yusuf. Esto era algo que Yusuf sabía bien. Deseo ir a Trebisonda. Yusuf. Ese lugar no puede ser. Fátima estaba horrorizada. No había ningún problema con la ciudad en sí. Trebisonda era una ciudad portuaria en la costa del Mar Negro, lo suficientemente grande como para haber sido la capital de uno de los 3 estados sucesores del Imperio Bizantino, el Imperio de Trebisonda. No era inadecuada como base, pero era desfavorable para la sucesión al sultanato. La razón era que, según la ley de sucesión, el hijo que primero llegara victorioso a la capital otomana, Constantinopla, más tarde llamada Estambul, sería reconocido como el próximo sultán. Trebisonda, extremadamente lejos de Constantinopla, ni siquiera podía ser considerada por los príncipes. Le daré una explicación detallada más tarde. Por ahora, tengo un favor que pedirle. Ella le preguntó a su hijo, que hoy se sentía infinitamente extraño. Dime. Difunda discretamente la noticia de que saldré a recorrer la capital en 2 días. Y hay una cosa más. Yusuf, bajando aún más la voz que antes, continuó. En ese momento, debe asignarme como escolta a un eunuco que pueda morir, no, que deba morir. Los ojos de Yusuf brillaron fríamente. Era el momento de apostar su vida a la suerte por el futuro. Capítulo 3. Cuando 2 o más personas se reúnen forman una sociedad, y la sociedad inevitablemente crea relaciones de poder. El harén, donde cientos de mujeres se reunían en un solo lugar esperando el favor de un hombre, también era un lugar de sangrientas luchas de poder. En la jerarquía del harén, la Valide Atún, la madre del sultán que tenía autoridad de mando, estaba en la cima, seguida por las concubinas que habían dado a luz herederos y luego por las que habían dado a luz hijas. La madre del sultán había pasado a los brazos de Alá hace mucho tiempo, y las concubinas que habían dado a luz herederos ya habían abandonado el harén para seguir a sus hijos que se habían convertido en Sanjak Bey. Naturalmente, en una situación normal, Fátima debería ocupar el rango más alto del harén, pero supongo que no todos los herederos son iguales. Las concubinas de matrimonios políticos o las que tenían princesas casadas con altos funcionarios tenían más poder que una concubina esclava sin respaldo y un príncipe sin posibilidad alguna de convertirse en sultán. Los eunucos asociados con ellas actuaban con arrogancia sin conocer su lugar. Fátima se sobresaltó terriblemente ante las palabras de Yusuf que señalaba específicamente a estos eunucos. ¿En qué estás pensando? Revelar sus planes por adelantado y confiar incluso la importante escolta a personas que no eran confiables era una idea extremadamente peligrosa. Madre, de esta manera el futuro para nosotros es predecible. Hablando fríamente, el sultán no tiene ninguna expectativa en mí. Trebisonda. ¿Me confiaría esa gran ciudad solo porque lo deseo? Me asignaría a un lugar insignificante. Las frías palabras de Yusuf desgarraron el corazón de Fátima. Lo más triste era que no podía negarlo. Yusuf, encontrándose con los ojos de Fátima que se agitaba violentamente, tomó suavemente sus manos. Lo que necesitamos no es estabilidad, sino aventura.
Aunque la apuesta sea mi vida, debemos intentar algo. Mejor actuaré yo en tu lugar. Ante ese feroz amor maternal que podría sacrificar la vida como si fuera paja, Yusuf mostró una sonrisa amable. Sin embargo, sus palabras fueron tan firmes como diferentes a su expresión. No es posible. Incluso si usted muriera, nadie prestaría mucha atención. Más bien, yo perdería a mi único aliado. En un mundo donde la vida de un príncipe es efímera, la vida de una concubina sin el favor del sultán podría describirse como insignificante. En el despiadado mundo del poder, la muerte es simplemente el final de un rezagado. Esto se aplicaba no solo a Fátima, sino también a Yusuf. Tampoco tengo intención de morir. Si muero, solo recibiré condolencias que serán poco más que burlas. Pero si sobrevivo, muchas cosas cambiarán. Honestamente, aunque estaba actuando con el único propósito de sobrevivir, no podía permanecer impasible. Debido a los recuerdos cada vez más claros del mundo moderno y los recuerdos de Yusuf, su mente era pura confusión. Ya ni siquiera sabía si había entrado en el cuerpo de Yusuf o si Yusuf había recibido los recuerdos modernos. Tampoco sabía si estaba dentro de un juego o simplemente había viajado al pasado distante. Le encantaría recibir una respuesta clara, aunque le dijeran que era una pesadilla terrible, pero por mucho que suplicara, no recibía respuesta. Yusuf se levantó y miró por la ventana. Las personas adornadas con oro y seda eran lujosas. El palacio donde residían miles de personas era majestuoso, como si mostrara la dignidad del imperio. Mientras contemplaba el paisaje verdaderamente imperial, Yusuf habló como si se estuviera haciendo una promesa. Debo sobrevivir hasta el final y convertirme en el dueño de este imperio. Esa era la única esperanza que sostenía su corazón, que parecía a punto de derrumbarse, con la creencia de que todas las respuestas estarían allí. Fátima se sentía hoy como si estuviera poseída por un mal espíritu, un jinn. Hay un proverbio árabe que dice: si una montaña se movió durante la noche, créelo. Pero si un hombre ha cambiado, no lo creas. Esto significa que las personas no cambian fácilmente, pero el cambio de Yusuf era casi increíble incluso viéndolo con sus propios ojos. No es simplemente un cambio de actitud. ¿Siempre tuvo esta disposición? Fátima sentía que su corazón se desgarraba. Si era así, significaba que su sobreprotección había estado cortando las alas del niño. Sintió un nudo en la garganta al pensar en cuánta preocupación y coraje debió reunir para decirle esas palabras, pero se armó de valor. Todavía no es tarde. No entendía por qué había pedido a la sirvienta que hiciera 5 pequeños bolsillos dentro del chaleco, pero aún así podía convertirse en un fuerte apoyo para Yusuf. De vuelta en su habitación, Fátima llamó a la sirvienta que la había seguido. Nene. Dígame, señora. Nene era una sirvienta, pero también una amiga que había sido capturada junto con ella en su tierra natal. Cuando se convirtió en concubina, lo primero que hizo fue buscarla y convertirla en su sirvienta, y era la única persona en quien podía confiar en este lugar donde no había nadie más. Dentro de 2 días, Yusuf saldrá del palacio. Difunde esta noticia rápidamente. Entendido. Sonriendo ligeramente a Nene, quien obedecía sin mostrar la menor duda, Fátima reflexionó brevemente. Si Yusuf quería convertirse en sultán, su propio plan también necesitaba cambiar. Fátima tomó una decisión rápida. Suspende los fondos que íbamos a mover hacia Occidente. Habiendo sido vendida como esclava, Fátima conocía dolorosamente la importancia del dinero, y con el dinero que había ahorrado como concubina, administraba un pequeño negocio. Afortunadamente, el negocio había crecido hasta alcanzar un tamaño considerable, y gracias a eso, Fátima había ideado otro método para salvar a Yusuf. Ese método era escapar hacia Occidente. Esto era lo que había hecho Zem, el hermano del actual sultán Bayezid II, cuando fue derrotado en la guerra civil. Zem escapó a la orden de los caballeros hospitalarios y se convirtió en un dolor de cabeza para el sultán. Aunque huir no fue una buena elección, la orden de los hospitalarios, que recibía enormes sobornos anuales del sultán, encarceló a Zem, quien tuvo que soportar dificultades hasta ser arrastrado por el Vaticano y Francia. Planeaba esconderse en Occidente ocultando su identidad para no seguir estos precedentes históricos. Sin embargo, si la intención de Yusuf era convertirse en sultán, no debía malgastar este dinero. Nene, será una lucha difícil a partir de ahora. Quizás lamentemos no haber huido.
Aún así, ¿podrás acompañarnos hasta el final? Ante la pregunta de Fátima, Nene plegó suavemente las arrugas formadas por las dificultades. Desde que recibí su ayuda, mi vida pertenece a la atún. Aunque el final sea el infierno, iré con alegría. Esta confesión sincera era agradecida, pero Fátima no podía prometer un futuro brillante ni siquiera por cortesía. Sin embargo, había una cosa que podía prometer. Fátima tomó las ásperas manos de Nene. Te prometo que si tu final es el infierno, yo estaré a tu lado. Habiendo hecho esta firme promesa, Fátima rezó fervientemente a Dios para que el plan de Yusuf se realizara con éxito. La nación de Roma mantuvo su linaje desde el siglo VIII hasta finales de la Edad Media, y el último hilo de esa tenaz línea de vida fue precisamente aquí, Constantinopla. Esta ciudad, que en su apogeo tenía una población total de más de 400,000 habitantes, había caído tanto que durante el asedio final de Constantinopla, el último baluarte de Roma, sus defensores, incluidos los ciudadanos, apenas sumaban 7,000. Aunque el Imperio Romano de Oriente cayó, esta ciudad, rebautizada como Constantinille, comenzó a prosperar bajo la mano del sultán que se proclamaba emperador romano. Gracias a incentivos como la tolerancia religiosa, la garantía de salarios y varios beneficios fiscales, la ciudad normalmente bullía de gente, pero recientemente la atmósfera era diferente. Clan. Apártense. La gente se apartó rápidamente ante la orden de un genízaro con su largo sombrero y bigote. Las carretas tiradas por camellos estaban llenas de suministros militares, y la presencia de los genízaros que transportaban la carga era más intimidante que sus gritos. Yusuf, que observaba desde un lado del camino, frunció el ceño. Realmente eligieron un momento hermoso. Aunque Sultán, gobierna el mundo era un juego que había generado innumerables quejas, si hubiera sido simplemente un juego irritante, muchos jugadores no lo habrían probado. La razón por la que este juego era popular se debía a que, a pesar de su extrema dificultad, la jugabilidad en sí era excelente. Con suficiente libertad para poder escapar del imperio y eventos históricos importantes que reflejaban cada época, jugar unas 100 partidas podría hacer que uno se volviera bastante versado en historia. Por supuesto, una persona común no podría saber el año o el contenido exacto de los eventos tras haberlos visto unas pocas veces, pero gracias a que los recuerdos modernos estaban tan vívidos como si estuvieran bien organizados en una biblioteca, podía entender la situación. Estamos justo antes de la guerra con la República de Venecia, así que si me equivoco, ¿podría estar chupándome el dedo durante 4 años? En el caso de guerras a gran escala, el Imperio Otomano era un estado donde el sultán lideraba personalmente la campaña. Aunque obtendría excelentes resultados al ganar esta guerra contra Venecia y obtener la hegemonía en el Mediterráneo, el hecho de que el sultán abandonara su puesto no era una buena noticia para Yusuf. Cuanto más se retrasara su nombramiento como Sanjak Bey, mayor sería la brecha con sus hermanos. Yusuf ocultó su impaciencia y fingió observar la ciudad. ¿Cuánto cuesta una hogaza de pan? El comerciante que vendía pan con un aroma delicioso respondió sobresaltado ante la aparición de un noble joven acompañado por escoltas. Un oca, 1282 kilogramos, de pan cuesta una que. No ha subido mucho a pesar de la inminente guerra. El ake era una moneda de plata utilizada en el Imperio Otomano, y el salario diario de un trabajador común era de aproximadamente 3 akes. Con este nivel de precios, un trabajador podía vivir, y la economía se mantenía relativamente estable considerando la situación de guerra inminente. Como era de esperar, el actual sultán no es alguien que deba ser subestimado. Así como el rey Sejong pudo convertirse en el mejor gobernante gracias a las bases establecidas por su predecesor, el rey Taejong, Bayezid II era similar. Era un hombre que se preocupaba más por el desarrollo económico que por las grandes expediciones militares, sentando las bases para el futuro imperio vasto que se extendería por 3 continentes, y su grandeza era palpable incluso con un breve vistazo. Y ahora tengo que engañar a un hombre así. Mientras observaba con aparente calma, sentía la boca completamente seca. ¿Todavía no existe el café? Un café sería lo mejor cuando estás nervioso. Sinceramente sentía que podría morir sin el café que solía tomar 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo había estado deambulando por las calles mientras se quejaba? Sus piernas, que aún no habían completado su crecimiento, comenzaban a doler, y Yusuf suspiró mientras miraba el cielo del atardecer.
Pensaba que, habiendo fallado el envenenamiento, era muy probable que intentaran atacarlo directamente si se presentaba la oportunidad. Con una gran guerra inminente, no dedicarían mucho esfuerzo por la muerte de un príncipe sin valor, y si querían hacerlo coincidir con la partida del ejército, tendrían que acabar rápidamente. Sin embargo, el oponente parecía ser más cauteloso de lo esperado. Inevitablemente, decidió regresar primero y dar otra oportunidad, pero... HMM. Era un hombre con rasgos comunes que uno encontraría cientos de veces en la calle. Su turbante sucio, barba descuidada y ropa desgastada eran extremadamente ordinarios, pero al verlo, el corazón de Yusuf latió violentamente. Yusuf sabía que esta era una advertencia que le brindaba su suerte. Reprimiendo el impulso de pegarse inmediatamente a sus escoltas, Yusuf caminó hacia el hombre que se acercaba. Superando el terrible miedo, como si caminara desnudo hacia una bestia feroz, el hombre pasó junto a Yusuf. Mi príncipe. Sin tiempo para que nadie lo detuviera, el arma blándida apuñaló a Yusuf, y su frágil cuerpo salió disparado sin resistencia. El asesino, viendo su mano cubierta de sangre según lo planeado, mostró una expresión desconcertada. Porque la sangre le pertenecía a él. Con la hoja detenida por algo duro, su mano se había resbalado y cortado con su propia daga. Yusuf, levantándose hacia el asesino, habló sin emitir sonido. Gracias. La cabeza del asesino, cortada de un solo golpe y rodando por el suelo, reflejaba asombro. Los guardias que rápidamente mataron al asesino preguntaron a Yusuf, que parecía ileso. Príncipe. Está bien. Aunque la marca de la puñalada era visible, Yusuf, sin derramar una gota de sangre, respondió a esta pregunta con un rostro conmovido. Allahu Akbar. Alá me ha protegido. Las personas que presenciaron esta escena milagrosa respondieron a la declaración de Yusuf. Allahu Akbar. En medio de los vítores, Yusuf sonrió para sus adentros. Habiendo superado el momento más difícil, ahora era el momento de vender a Alá. Capítulo 4. Krish. A los ojos del pequeño Yusuf, el camino hacia el corazón del imperio siempre había sido un lugar emocionante. Incluso en la noche tardía, las luces iluminaban el camino en la oscuridad, y los genízaros que montaban guardia con sus armas relucientes le parecían simplemente geniales. Mientras caminaba por ese sendero, Yusuf maldecía para sus adentros. ¿Realmente pensaba así al ver este paisaje? Yusuf podía estar seguro. Él y el joven de sus recuerdos eran definitivamente seres diferentes. Los genízaros que había encontrado geniales ahora parecían simplemente máquinas de matar que ocultaban su sed de sangre. Para ellos, ni su estatus de príncipe ni su apariencia infantil serían motivo de vacilación, y si fuera una orden del sultán, podrían matarlo en ese mismo instante. Además, lo visible no es todo. Hasta que el jardinero podando el árbol pertenecía a un cuerpo llamado Bostán ciliera los ojos y oídos del sultán. Yusuf caminaba con dignidad mientras soportaba una presión que lo mareaba. En realidad, era algo bueno. El tiempo no estaba de su lado. ¿Cuántas veces más podría ver al sultán antes de su partida? Tenía que aprovechar esa oportunidad para ser nombrado Sanjak Bey, así que cuantas más oportunidades tuviera para mostrar su cambio, mejor. Al llegar frente a los aposentos del sultán, Yusuf habló al eunuco que estaba de pie junto a la puerta. Anúnciame. Aunque sorprendido por la actitud de Yusuf, completamente diferente a su pasado cuando solía quedarse indeciso, el eunuco cumplió con su deber. El príncipe Yusuf del imperio solicita ver al Padia. Padia es un término que significa emperador, mientras que sultán significa rey. Habiendo destruido el imperio romano oriental y convertido en imperio, el título de Padia era más preciso que sultán, pero al igual que en Rusia, donde el zar fue reemplazado por emperador pero convencionalmente se seguía usando zar, se seguía utilizando sultán. En ocasiones formales como esta, se usaba principalmente el término Padia. Déjalo entrar. Con una voz baja, la puerta se abrió suavemente, y Yusuf entró con cuidado. Antes de poder apreciar la espléndida decoración interior con azulejos geométricos y adornos de oro, Yusuf se arrodilló y mostró sus respetos. Yusuf se presenta ante el Padia. Levanta la cabeza. Solo entonces, ante esa voz amable, Yusuf pudo mirar el rostro de Bayezid II.
Con su espesa barba blanca y turbante blanco cubriendo su cabeza, a primera vista parecía un abuelo bondadoso, pero Yusuf no se dejó engañar por las apariencias. Para un sultán que convertía la sucesión al trono en una supervivencia y consideraba a sus hijos como piedras de afilar para un único heredero, su aspecto benevolente era solo una pequeña faceta. No había necesidad de estar alerta, pero sí de ser cauteloso. Acércate más. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tomarse de las manos, Yusuf pudo ver los fríos ojos escondidos detrás de la amable sonrisa. Después de examinarlo como si lo atravesara con la mirada, el sultán acarició su barba. Te has vuelto adulto en poco tiempo. Gracias. Jojo, verte cambiado así cuando antes solo mostrabas fragilidad me quita un peso de encima. El sultán, riendo alegremente, pensó que era sorprendente. Hacía apenas unas horas que casi había muerto. Incluso para una persona común, no solo para el débil Yusuf, sería difícil encontrar estabilidad mental en tan poco tiempo. Sin embargo, Yusuf no parecía haber superado una crisis mortal, y esto resultaba nuevamente sorprendente. He oído que casi sufres un accidente terrible. ¿Cómo te encuentras? Gracias a la preocupación del sultán, solo tengo un moretón. Es así. Me alegro. El sultán respondió e hizo un gesto al eunuco que estaba a su lado, quien le entregó una seda bien envuelta. Cuando desenvolvió la seda, apareció el chaleco que había llevado puesto ese día. He oído algo interesante en el infieme. ¿Ordenaste hacer este chaleco antes? El chaleco del revés mostraba 5 bolsillos. Mirando los pequeños bolsillos que apenas podrían contener monedas, Yusuf, aunque él mismo lo había ordenado, sintió ganas de reír irónicamente. Eran demasiado insignificantes para confiarles su vida. Habiendo tenido éxito en una apuesta tan absurda, ahora debía recoger las ganancias. Yusuf bajó la cabeza y respondió. Le pedí a una sirvienta que lo hiciera. ¿Por qué hiciste eso? Cuando el sultán preguntó mientras tocaba el bolsillo rasgado donde se había clavado la daga, Yusuf tragó saliva. A partir de ahora, debía engañar al sultán. Tuve un sueño. ¿Un sueño? Antes de que el sultán pudiera cuestionar esta repentina mención de un sueño, Yusuf continuó. En él, caminaba entre gente ocupada cuando fui atacado por una figura siniestra, pero 5 luces me protegieron. ¿5 luces? El sultán murmuró como si fuera interesante. En el Islam sunita, la religión oficial del Imperio Otomano, el 5 era un número sagrado. Los 5 rituales básicos del Islam sunita, la profesión de fe, la oración, la caridad, el ayuno y la peregrinación son llamados los 5 pilares y se consideran obligaciones que deben cumplirse y fundamentos de la vida. Es difícil de creer, pero te atrae, ¿verdad? Si no lo hubiera reprendido por decir tonterías, ya habría tenido éxito a medias. Aún así, no podía bajar la guardia hasta el final. Mientras Yusuf se recomponía mentalmente, el sultán frunció el ceño y preguntó. ¿Estás diciendo que eres un profeta? ¿Cómo podría serlo? Negó rápidamente. En el Islam, Mahoma, especialmente venerado, había declarado en el Corán que él era el último profeta. Sí, soy un profeta. Si dijera semejante tontería, podría ser estrangulado inmediatamente. ¿No sería porque el imperio ha recibido la gracia de Alá? Ciertamente, Alá cuida de nuestro imperio. Viendo al sultán asentir, Yusuf exhaló internamente un suspiro de alivio. Era como caminar sobre una cuerda floja. Un solo paso en falso y se encontraría con Alá a la fuerza. A pesar de la explicación de Yusuf, el sultán mostró escepticismo. Entonces, ¿por qué vagaste por las calles sabiendo que era peligroso? No pienses en decir que fue simplemente para mirar. Ya me han informado que deambulaste mucho tiempo sin destino. Era la pregunta que había esperado ansiosamente, y Yusuf ofreció la respuesta de buena gana. Mi sueño no fue solo eso, y necesitaba confirmar si era verdad. ¿Fue un sueño por el que arriesgarías tu vida? Sí. Soñé que 10 pilares descendían desde el este del imperio. Ante estas palabras, el sultán mostró sorpresa. Porque conocía bien al grupo que podía ser representado por 10 pilares. ¿Te refieres a los chiitas? Creo que significa que pronto surgirá un estado chiita en el este. HMPH. El sultán mostró su desagrado.
Así como el cristianismo se divide en denominaciones, el islam podía dividirse principalmente en sunitas y chiitas. Como en la actualidad, donde Arabia Saudita, sunita, e Irán, chiita, mantienen un agudo antagonismo, la enemistad entre ambos se remontaba hasta el siglo VII, tras la muerte de Mahoma, siendo profundamente arraigada. Por supuesto, incluso los estados sunitas no siempre se llevaban bien entre sí, pero un estado chiita estaba destinado a ser invariablemente un enemigo. Pronto caerá la dinastía Akkoyunlu. Ya está devastada por la guerra civil, así que no es imposible. Sí, estoy de acuerdo. El sultán quedó sumido en la reflexión. Había podido emprender expediciones hacia el oeste sin preocupaciones porque la dinastía Akkoyunlu estaba tambaleándose, pero si realmente naciera un nuevo estado, podría convertirse en un gran obstáculo más adelante. El sultán querría desestimarlo como un simple disparate, pero... El nacimiento del imperio safávida en tierras iraníes es una corriente que no se puede detener. No era casualidad que deseara Trebisonda, inclinada hacia el este. Para convertirse en sultán, necesitaba ganarse el favor de fuerzas militares como los genízaros y Sipáis, y tenía que lograr hazañas militares. Como Selim I, el próximo sultán. Quiero ir a Trebisonda. Allí protegeré al imperio contra sus enemigos. Creo que tuve ese sueño porque debo convertirme en el escudo del imperio. ¿Trebisonda? ¿No es ese lugar donde Selim ha sido Sanjak Bey durante mucho tiempo? Así es. Yusuf asintió. Ezade Selim, el príncipe que se convertiría en Selim I y sería el próximo sultán. Lamento decir esto, pero he oído que hay mucho descontento porque Trebisonda está lejos de Constantinopla. Me preocupa que este descontento pueda provocar una rebelión en el futuro. Tonterías. Aunque lo negó rotundamente, fueron palabras suficientes para agitar el corazón del sultán. En la historia real, también se reveló. Un sultán podría prever algo que sucedería en 10 años. Creo que si le asigna a mi hermano Teke, podría contener algo de descontento. Teke era una ciudad portuaria en la costa mediterránea, un lugar que más tarde se llamaría Antalya. El sultán, después de reflexionar brevemente, suspiró ligeramente y dijo. Lo pensaré más y te daré una respuesta. Aunque postergó la respuesta, el hecho de que no lo rechazara inmediatamente podía considerarse como que ya había convencido a medias. Con la mente complicada por esta repentina discusión sobre el paradero de los príncipes, el sultán cambió de tema. ¿Qué deseas que haga con quienes estaban a cargo de tu escolta? No era simplemente darle poder sobre la vida y la muerte, sino una especie de prueba, y Yusuf respondió con la cabeza baja. Estamos ante una gran guerra. Debe ejecutar incluso a los responsables para mantener la disciplina militar. Aunque decidir la vida de una persona con solo una palabra resultaba más repulsivo de lo que pensaba, esta era la respuesta que el sultán quería oír. En una familia de supervivencia del más acto donde incluso los hermanos se mataban, la misericordia era simplemente un símbolo de debilidad, y también era una declaración de ruptura completa con el Yusuf del pasado. Satisfecho con la respuesta, el sultán asintió alegremente. Respetaré tu deseo. Ya es tarde, así que puedes retirarte. Pero quedaba un último movimiento antes de retirarse. Antes de retirarme, tengo algo para el padia. Lo que Yusuf sacó fue una moneda de plata. Y era una que, la de menor valor. Perplejo, el sultán tomó el ake y pudo ver una gran marca en el centro de la moneda. Este ake salvó mi vida hoy. Ahora me retiro. Afortunadamente, las monedas que había apilado por precaución no fueron perforadas completamente. Después de mostrar sus respetos al sultán, Yusuf se marchó, y el sultán, que había estado examinando la moneda en silencio durante un tiempo, ordenó al eunuco. Hazme venir al gran visir ahora. Sí, señor. Cuando el eunuco se retiró con la cabeza inclinada, el sultán volvió a mirar la moneda. En el anverso estaba grabada la inscripción Sultán Bayezid, hijo de Mehmed Khan, indicando que era un ake emitido por él, y en el reverso había otra inscripción. Que siempre sea victorioso. Me ha dado un buen regalo. Una pequeña sonrisa se formó en los labios del sultán. El diablo está en los detalles. Menos que un sueño profético misterioso, la inscripción en la moneda que se había convertido en un símbolo de suerte podía ser trivial, pero más impactante. Por ahora he hecho todo lo que podía. No había actuado confiando ciegamente solo en la suerte.
Si el asesino no hubiera aparecido hasta el final, incluso había pensado en contratarlo directamente, asumiendo el riesgo de ser descubierto. Salvar su vida había sido algo que dependía enteramente de la suerte, pero no era una apuesta remota. Dicen que existe la suerte del principiante, y también que los chamanes recién iniciados tienen la mayor bendición divina, ¿no? Habiendo invertido 10 puntos en suerte, creía que al menos le salvaría la vida una vez. Por supuesto, también podría haber muerto con mala suerte. Entonces habría muerto. De todos modos, moriría si me quedaba quieto, así que tenía que arriesgar mi vida y buscar una oportunidad. Honestamente, sobrevivir con suerte no era una fortuna tan extraordinaria. Por ejemplo, la suerte de Saladino, el héroe del Islam, sería criticada por falta de plausibilidad si fuera una novela. En una expedición forzada a Egipto, el visir murió por dificultad respiratoria durante una comida después de 2 meses, y Saladino fue nombrado visir de la dinastía fatimí. 6 meses después de convertirse en visir, el ejército combinado de cruzados y bizantinos invadió Egipto, pero se desintegró por divisiones internas y escasez de suministros. Nur ad-Din ordenó la deposición del rey fatimí, y mientras Saladino vacilaba debido a la opinión pública, el rey murió por sí solo. Mientras Nur ad-Din preparaba una expedición para castigar a Saladino, murió de enfermedad, y luego Amalarico, el señor de Jerusalén que estaba preparando una expedición a Egipto, también murió de enfermedad en el camino. Comparado con la suerte de hombre, Saladino, salvar la vida una vez ni siquiera podía considerarse una gran fortuna. De todos modos, incluso con capacidad, sin suerte como la de Saladino, sería imposible convertirse en sultán. Si la suerte no estaba de su lado, sería mejor morir en esta oportunidad. Afortunadamente, el cielo parecía no haberlo abandonado y la suerte estaba de su lado. Ahora debo prepararme para lo siguiente. Esta apuesta no solo le había traído la atención del sultán. Defensa de asesinato, puntos más 8. Finalmente había alcanzado los 10 puntos. Capítulo 5. ¡Qué tacañería! Había sobrevivido a la muerte 2 veces y todo lo que le dieron fueron apenas 10 puntos. Incluso el viejo Scrooge diría esto es demasiado, a este nivel de mezquindad. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía que tomar lo que le daban y aprovecharlo al máximo. Afortunadamente, reunir 10 puntos era suficiente para comprar la primera característica en la tienda. Por estas fechas siempre hay un consejo que se da a los principiantes. En Sultán, gobierna el mundo, no esperes demasiado de los talentos o características. Solo con el talento ya era así. No es que puedas convertirte en sultán por tener 10 puntos de talento físico y obtener una habilidad nivel Dios. Si la fuerza fuera suficiente para ser sultán, Xian Yu habría derrotado a Liu Bang, y Lubu habría unificado China. Incluso con una inteligencia elevada, en esta época donde los puños estaban más cerca que la ley, la mayoría perdería la vida con visitantes nocturnos antes de tener tiempo de usar su cerebro, y en cuanto a la suerte, por mucha que tuvieras, bastaba con un momento de mala fortuna para morir. ¿Carisma? Ni siquiera valía la pena mencionarlo. Si incluso los talentos considerados más importantes recibían este trato, las características de menor prioridad tampoco obtenían buenas evaluaciones. No, las habilidades son útiles. El problema es que incluso con estas habilidades, algunas situaciones no tienen solución. Es fácil decir talento nivel Lubu, pero si fuera tan común, ¿recibiría la evaluación de un Lubu entre la gente? El problema era que incluso con un talento digno de quedar registrado en los libros de historia, convertirse en sultán seguía siendo imposible. Cierto, el puesto de sultán no se consigue solo por tener un talento sobresaliente. Mustafa, quien podría haber continuado la edad de oro del imperio tras su padre, fue ejecutado por su propio padre, Solimán I, al verse envuelto en una conspiración. Al final, Selim II, quien pasaría sus días sumido en el alcohol y las mujeres, se convirtió en sultán. ¿Por qué otra razón la madre de Selim II, Hurrem Sultán, sería llamada la emperatriz Wu de los otomanos? En cualquier caso, eso no era lo importante. Lo importante era que había tenido éxito en la apuesta donde su vida era la fianza, y ahora tenía la oportunidad de demostrar sus habilidades. Si hubiera perdido esta oportunidad, habría desperdiciado 4 años o habría sido asesinado mientras el sultán estaba fuera. Definitivamente, lo que debo aprovechar es la diferencia entre el juego y la realidad. Golpeando ligeramente la mesa, Yusuf llegó a una conclusión.
Por mucha libertad que tenga un juego, siempre habrá límites, y una apuesta como la que había hecho ahora habría sido imposible. En el juego, Yusuf habría pasado 4 años chupándose el dedo y luego habría muerto sin poder ofrecer una resistencia adecuada. Gracias a este incidente, pudo sentir claramente la diferencia entre el juego y la realidad. En definitiva, necesitaba elegir características que, aunque tuvieran baja valoración en el juego, mostraran un rendimiento excepcional en la realidad. Yusuf examinó la tienda con el corazón acelerado, como si estuviera en una tienda libre de impuestos. Agarre fuerte, habla carismática, voz imponente, rápida comprensión del campo de batalla. Como si esto explicara por qué el creador del juego era llamado pervertido, la lista de características continuaba sin fin. Había una regla absoluta para las características. No existían habilidades irreales o excesivas. En otras palabras, no había características que trascendieran lo humano, como doblar barras de hierro con las manos desnudas o manejar energía interna como en las novelas de artes marciales, ni características con una eficiencia ridícula. Por ejemplo, para ser llamado maestro, uno necesitaba tener diversas características como táctica, liderazgo de mercenarios, fortaleza mental, etc. No se podía igualar solo añadiendo una característica. Es por eso que normalmente hay que construir bien las características. Si acumulabas bien las características, podías llegar a ser un maestro o un excelente administrador. Por eso decían que no se debía esperar demasiado de una sola característica, pero eso es solo en el juego. Solo por llenar la falta de experiencia, las características pueden cumplir perfectamente su papel. ¿Experiencia y recuerdos de una persona moderna? No son suficientes para enfrentar a los monstruos de una era donde un solo paso en falso significa perder la vida. Cuanto más las examinaba, más encontraba buenas características para llenar sus deficiencias, y Yusuf finalmente seleccionó 2. Comprensión emocional rápida, evaluación de talento. Comprensión emocional era exactamente lo que sonaba. La capacidad de detectar fácilmente qué emociones albergaba la otra persona. Aunque tenía amplia aplicabilidad, también tenía claras limitaciones. No funcionaba con monstruos que tenían cientos de serpientes enrolladas en sus entrañas. Tanto el sultán como cualquier persona con cierta reputación podían ocultar fácilmente sus verdaderos sentimientos, lo que hacía que esta habilidad fuera inútil precisamente donde más se necesitaba. Incluso sin esta limitación, no recibía buenas críticas en el juego. De todos modos, como la mayoría de los altos cargos son enemigos o te desprecian, no hay necesidad de confirmar esto con una característica. Sin embargo, él no tenía que preocuparse por una reputación terrible, ya que había ganado el favor del sultán. Rápida evaluación de talento era la capacidad de percibir vagamente los talentos físicos e intelectuales. Aunque sonaba como una buena habilidad, para las capacidades físicas era menos efectiva que una prueba de condición física, y para la inteligencia, menos que una prueba de CI. Era similar a un entrenador experimentado que podía determinar aproximadamente si alguien tenía un buen físico innato mirando su cuerpo desnudo o su forma, o a un viejo profesor que podía sentir cuán inteligente era alguien después de unas pocas conversaciones. Era una característica decente si se pensaba en cultivar talento, pero tampoco recibía buenas críticas en el juego. ¿De qué sirve descubrir a alguien con talento? Personas tan capaces no se unirían a alguien con pocas posibilidades de convertirse en sultán. Incluso si los criara desde el principio, serían arrebatados. Sería afortunado si solo quedaran como un sueño inalcanzable y no le fueran arrebatados. Además, estamos en una época donde la educación recibida es más importante que el talento innato. No debía confundirse con la era moderna de la educación pública. Esta era una época en la que, aunque hubiera un genio comparable a Einstein, podría pasar toda su vida trabajando en el campo sin leer un libro. Por otro lado, alguien con un talento ordinario pero que recibiera una educación excelente podría hacerse un nombre como persona competente. Después de mucha consideración, Yusuf tomó su decisión. Comprensión emocional. Era una habilidad que llenaba una característica vacía. Había usado todos los 10 puntos obtenidos a través de 2 crisis, pero no se arrepentía. Era la habilidad que podía usar más eficazmente. Yusuf llamó al sirviente que esperaba fuera de la habitación. Amal. ¿Me llamó, señor? El sirviente entró en la habitación al llamado de Yusuf e inclinó la cabeza. Observando atentamente al sirviente que había entrado, Yusuf sintió algo fascinante.
¿No hay siempre alguien que es particularmente bueno percibiendo las emociones de los demás? Se preguntó si así se sentían esas personas. Podía percibir vagamente las emociones del sirviente por su respiración, sus ojos y el tono de su voz. ¿Nerviosismo? ¿Miedo? Más o menos así se siente. Tenía sentido, ya que el intento de asesinato había ocurrido apenas ayer, y muchos habían sido decapitados por no proteger adecuadamente al príncipe. ¿Cuánto dinero disponible tengo ahora? Actualmente tiene 2,000 ducados venecianos, Alteza. Es mucho. Parece que un príncipe es un príncipe, incluso si puede morir en cualquier momento. El ducado veneciano, ducat, era una moneda de oro acuñada por la República de Venecia que servía como moneda principal. Cada moneda de oro contenía 3.545 g de oro con una pureza del 99,47%, aproximadamente equivalente a un don de oro, 3,75 g. En este momento, uno ducado valía aproximadamente 60 aques, y considerando que los ingresos fiscales totales del Imperio Otomano no llegaban a 8 millones de ducados, se podía apreciar cuánto representaban 2,000 ducados. Aunque no se puede juzgar con exactitud, ya que hay mucho dinero que entra además de los ingresos fiscales oficiales. Estaban los botines de guerra y los tributos de varias regiones como ingresos adicionales. Considerando todo esto, 2,000 ducados seguía siendo una cantidad considerable para un niño de apenas 11 años. Por supuesto, una vez nombrado oficialmente Sanjak Bey, no podría gastarlo libremente dado que tendría muchos gastos. Aún así, hay que gastar cuando es necesario. Amal, prepárate para salir. ¿A dónde iremos, Alteza? Amal preguntó con rostro tenso. Si sufrían otro intento de asesinato, esta vez él también podría ser decapitado. El propio Yusuf, que había sobrevivido a la muerte, habló con calma como si no tuviera miedo. Al mercado de esclavos. ¿Qué, Alteza? Viendo al sirviente casi convulsionando, Yusuf agitó la mano. Es una broma, una broma. Después de lo que pasó ayer, ¿cómo podría ir a un lugar tan concurrido? Aunque merecía elogios por su valentía, el mercado de esclavos no era un lugar donde fuera necesario ser valiente. Era obvio que perdería de un solo golpe los puntos que había ganado con el sultán arriesgando su vida. ¿Cómo podría ir al mercado de esclavos? Si llego a ir a Trebisonda, tendré que ir una vez. Obviamente, no iría con su cuerpo de 11 años para buscar esclavas hermosas, sino porque tenía un plan en mente. Todas las grandes ciudades tenían al menos un mercado de esclavos, así que no había necesidad de ir específicamente al de la capital, pero no por nada era la capital. Constantinopla era donde se reunían todos los objetos preciosos del Imperio Otomano. De cualquier forma, no podía ir al mercado de esclavos de inmediato y estaba pensando en cómo utilizar su tiempo eficientemente cuando la Hatun Fátima ha venido a verlo. Ah. Su hermoso aspecto contrastaba con su expresión feroz. Ante la mirada de Fátima, más aterradora que el asesino de ayer, tanto el sirviente como los guardias huyeron. Yusuf. Si estás a salvo, deberías haber enviado a alguien a informar a tu madre. He estado preocupada toda la noche. Yusuf tuvo que soportar un buen rato de regaños y lágrimas mientras Fátima verificaba si tenía alguna herida. Fue su error por pensar solo en sus planes y olvidarse de la persona que se preocupaba por él. Aún así, en una vida rodeada de enemigos que solo deseaban su muerte y espectadores que solo se preguntaban cuándo moriría, no era una mala sensación tener al menos una persona que realmente se preocupara por él. Te estás riendo mientras tu madre habla. Lo siento. Tendría que sufrir un buen rato por el pecado de subestimar el amor maternal. Finalmente calmada, Fátima suspiró mientras acariciaba las pequeñas manos de Yusuf. Lo siento. Sabía que estabas haciendo algo peligroso, pero cuando escuché la noticia, me asusté demasiado. ¿Seguirás haciendo cosas peligrosas en el futuro? Supongo que sí. Incluso sin buscar deliberadamente el peligro como esta vez, tendría que superar varias crisis mortales en el futuro. Ese era el destino que debían cargar aquellos que aspiraban a convertirse en sultanes. Entonces yo también me fortaleceré. No volverá a pasar algo así. Fátima no era tonta. Sabía bien que sus acciones podrían actuar como grilletes para Yusuf. Sabiendo cuánta determinación había detrás de esas palabras, Yusuf asintió silenciosamente.
Ahora cuéntame qué conversación tuviste ayer con el sultán. Yusuf relató sin omisiones la conversación con el sultán, y Fátima escuchó atentamente, expresando admiración y sorpresa. Sorprendente, tener ese sueño. Entonces, aunque no sea Trebisonda como deseabas, pronto serás nombrado Sanjak Bey. Probablemente sea así. Por eso estaba verificando cuánto dinero tengo. Qué bueno. Tu madre tiene un negocio, y si añadimos eso, podremos asegurar fondos suficientes. Estas palabras fueron como lluvia en tiempo de sequía para Yusuf. Solo mover soldados ya era como lanzar dinero al aire, así que cuanto más dinero, mejor. Me aseguraré de organizarlo y añadirlo. ¿Podría verificarlo directamente antes de que lo organice? ¿Quién sabe? Tal vez fuera más útil dejarlo como estaba que organizarlo. Después de pensarlo un momento, considerando que Yusuf casi había muerto ayer, Fátima asintió. Entonces vamos a verlo juntos. Me llamo Hassan. Es un honor conocerlo, Alteza. Al conocer a Hassan, quien administraba el negocio en nombre de Fátima, Yusuf levantó las comisuras de sus labios. ¿Qué tenemos aquí? Fin del capítulo 5.